esta es como tal lo que yo debemos fortalecer, porque eso es todo el texto. ¿Cómo así, profe? Sí, si usted tiene una mala tesis, pues construye en función de esa mala tesis, construimos mal los argumentos. Entonces, la tesis es la columna vertebral del texto que vamos a elaborar. Entonces, la tesis, ¿qué es? Facilito, es una oración de manera afirmativa que no podamos contestar con un sí rotundo o con un no rotundo. ¿Qué significa? Que hayan diferentes argumentos a favor y en contra de eso que voy a escribir. Entonces, como por ejemplo, los temas religiosos. Los temas religiosos son bastante controversiales. Entonces vamos a escribir sobre los casos que se han evidenciado en Colombia, y hace poco también vi otra noticia, no me acuerdo dónde, pero sucedió, en donde si les pregunto, si yo afirmo esto, usted me la puede contestar con un sí o con un no, o usted dice, uy, profe, sí, hay diferentes puntos de vista. Entonces, si yo digo, en el contexto, ¿cierto?, de los seminarios, del seminario menor de la ciudad X, el hombre como tal, que entra a formarse como padre. Ese es el mayor, profe. Bueno, eso, al seminario mayor. Dentro del seminario, dicho hombre se vuelve pedrasta o ya lo es antes de entrar a dicho seminario. Ya me dieron el contexto, ya me dieron dónde era, ya me dieron el punto de vista de las dos cosas que había, y ya me preguntaron qué opino al respecto, qué pienso, que eso es mentira, que no es así, que eso no pasa, o sí que es así, que todos son así. Y ahí es donde empieza usted, como que bueno, ¿por dónde me voy a ir? ¿Cómo lo voy a sustentar? ¿Cómo lo voy a elaborar? ¿Cómo lo voy a armar? Y eso pues es un tema que debe tener una tesis, que debe ser discutible, controversial, ¿cierto? Que genera opiniones a favor y en contra. O sea, hay muchas opiniones a favor y también hay mucha en contra, en donde si yo digo que no, que eso es mentira, que no, entonces estoy desmintiendo todos los sacerdotes o todos los niños que han manifestado violación por parte de los curas como tal, porque pues de una u otra manera se hacen de su puesto pues para cometer estos actos, y hay datos fiables y datos ahí, y hay personas presas por eso. Pero si yo digo que sí, que todos son así, entonces estoy diciendo que el padre de mi comunidad hace eso cuando yo no tengo evidencia alguna de que hace eso. Entonces, o sea, profe, o sea, que o sea, no puedo generalizar eso. Entonces, ¿cómo lo? Bueno, ahí está el lío. ¿Cómo voy a tomar una postura en donde, pues, yo sé que hay, que existe, pero no todos? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a utilizar la experticia como tal y crear nuestro propio punto de vista. Entonces, si yo soy religioso y si yo estoy permeado por eso, entonces yo voy a empezar a buscar cosas para defender, ¿cierto? Esa postura que tengo desde mi religión. O sea, voy a buscar, a partir de ese contexto, voy a empezar a buscar argumentos que vayan en contra de eso que me están colocando, de que no es así. Entonces yo opino de que no es así por esto, esto y esto y esto, en donde hay padres que dan la vida por la comunidad, como por ejemplo, cito la Organización Mundial de la Salud, en función con el padre, ¿cómo es que se llama el padre? El que hizo que ya lo cerraron, que es el comedor allá
de Ureña, ¿no? De San Antonio. David Cañas. Eso, entonces la ONU juntaba con el padre David Cañas, formaron hace 3, 4 años un comedor que se llama, y tiene el nombre ahí, no me acuerdo el nombre, pero sí ve, o sea, es un padre que trabaja por la comunidad y lo citaron y ya sacaron investigaciones de eso, de que reparte más de 5,000 almuerzos, y entonces ese padre ayudó a la comunidad y no hay una investigación de que ese padre sea abusador. Pero otro muchacho puede decir, no, pues imagínense que en mi barrio, yo vivo en El Salado, entonces ahí en el año del 94, del 94 al 97 había un padre que se llamaba tal y ahorita pues violó más de como 8 niños y está preso porque fue investigado. Sí, es como más subjetivo, o sea, no se puede generalizar, entonces hay que entrar a mirar cuestiones mucho más, o sea, por qué la persona desarrolla ciertas conductas, no se puede decir, no, todos sí, todos no, separémoslo porque es complicado, es algo subjetivo, es un análisis particular. Y es que de eso se trata, porque es su punto de vista, pero según sus argumentos, usted va a decirle, mire, yo pienso esto porque yo tengo estos argumentos y esta es mi posición, porque el IFE no me va a dar algo que yo pueda generalizar su percepción frente a eso. Entonces el IFE le busca, no es que usted diga que sí, que yo contesté sí y era no, y que yo contesté no y era sí, no, esa respuesta es indiferente al IFES. Lo que le interesa al IFES es usted cómo argumenta su punto de vista, de que si yo voy a favor o voy en contra, no, o sea, sí, bueno, usted va a favor, bien, entonces, a ver, dígame por qué está a favor, por qué tiene esa subjetividad, deme los argumentos necesarios y además escriba bien. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, lo que ellos califican no es en cuestión el punto de vista, sino la forma como uno redacta el argumento, ¿sí? Excelente, le dio ahí. No es que usted diga, bueno, ejemplo, puede que usted le salga, ahorita vamos a ver otras, que usted le diga, bueno, usted está de acuerdo con la condena, con que, o sea, en la Constitución Política de Colombia, el primer derecho es el derecho de la vida, y por eso no se pueden ¿cómo es que se llama? No se puede legalizar, o no me acuerdo el nombre como tal, la pena de muerte a violadores. ¿Usted está de acuerdo de que ese primer artículo en Colombia se cambie para que los violadores tengan pena de muerte? Eso es el contexto. Que Colombia quiere escucharlo de que usted diga, Colombia quiere escuchar de que usted diga no, o quiere escuchar, no, en esto es, bueno, ¿usted qué piensa? Pues yo pienso de que sí. Bueno, ¿por qué dice que sí? Muestres, redáctemelo el por qué usted piensa que sí, deme los argumentos a ver si, entonces usted dice no, pues partiendo de, y usted se puede meter en la religión, porque es una cita como tal de una cita, ahorita vamos a ver los puntos de cita en donde dice, pues en la religión donde dice que lo único que puede quitar la vida es Dios, por esto y eso, entonces, y usted empieza a dar sus argumentos a partir de eso. ¿Es respetable? Claro, es respetable. O que usted puede empezar a buscar, a decir, no, así, a mí sí me parece. A mí sí me parece porque pues así, pues mitigaría. ¿Será verdad que si el violador sabe que si lo capturan, lo matan, él va a dejar de violar? No, porque ya son trastornos psicológicos. Entonces, ¿por qué voy a formar eso? Entonces, usted se puede ir por ahí. Pues, a mí no me parece. ¿Por qué? Porque pues en Colombia el sistema penal, pues usted puede citar, hay muchos malos procesos en donde pues hay personas en las cárceles que están pagando procesos que no cometieron, pero por un mal procedimiento están presos. Y usted puede conocer algún caso en donde imagínese que al lado de la casa, entonces eso sería una cita de experiencia, porque usted está narrando la experiencia del señor de la casa, pero profe, no lo puedo citar, pero es que eso fue un suceso que pasó y se vale, sí es una cita de experiencia, que no es de autoridad como una figura que lleva muchas investigaciones, pero la puede utilizar. Pues muchachos, si de una u otra manera usted no se acuerda de un recurso que vea, la puedo retomar desde ese, pues claro, o sea, la cuestión es entregar algo. Lo ideal que sea una cita de autoridad, que usted sepa
el autor que escribió tal cosa y dijo tal cosa, que hizo una investigación, pero si no, entonces yo puedo empezar a tomar citas del sentir social o citas de experiencia como tal. ¿Listo? Pero que profe, que la respuesta era ir en contra o ir a favor. No, no, esa no es la respuesta. La respuesta a esto es cómo es que redacto y cómo doy mis argumentos y cómo es que defiendo mi tesis. Independientemente de que sea sí o no, por más que le parezca no, porque ellos respetan el punto de vista como tal. ¿Por qué es tan importante la tesis? Pues porque ya les decía que es la columna vertebral de mi construcción como tal, y si ese andamio está como mal estructurado, entonces pues todo me va a quedar mal, ¿cierto? ¿Cómo debe ser? Hay características de esta tesis. Entonces, la característica de la tesis, la que vimos ahorita, que sea discutible. ¿Qué significa? Que hayan opiniones a favor y que hayan opiniones en contra, no el que siempre tiene que ser a favor, no, no. Tiene que haber opiniones a favor y opiniones en contra. ¿Para qué? Para que el lector también pueda y decir, no, pero a mí no me parece, y él se cuestione, y a partir de la lectura que él haga, entonces usted sea capaz de que sí, que él apoye su tesis como tal, o apoye su idea, o vaya en contra de su idea, pero claro está, que también si va en contra de mi idea, que nos dé argumentos de el por qué va en contra de la idea, y por eso es que en la mayoría de asignaturas que ustedes pues tuvieron o tienen, a veces los profes utilizan el debate, en donde el debate no es el que grite y el que no sé qué y el que hable más duro. No, el debate es el que llegue con fundamentos y con argumentos y le diga, mire, es que es esto, esto y esto, ¿cierto? Y que un debate, no, profesor, es que el debate lo ganó porque es que era el punto de vista del profesor. No, no, el debate lo gana la persona que vaya con unos argumentos sólidos y que sean de autoridad esos argumentos, en donde pues pero las otras opiniones cuentan, claro que cuentan, porque hubo una construcción y una búsqueda de argumentos como tal. Que el otro lo defendió pues mejor, bien, pero por eso es que se empieza como tal, que sea discutible. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos para que usted diga, profe, de razón. Entonces dice, vea, al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. ¿Sí o no? Y es el impuesto a nivel nacional, o sea que eso quiere decir que los impuestos que se generen en Cúcuta, en Bucaramanga, en Bogotá, en Antioquia, todos sean divididos y a todos los municipios les llegue por igual, ¿cierto? El 25% del presupuesto para que ellos empiecen a trabajar en función de la descontaminación o limitar las contaminaciones de los ríos y todo. Yo estaría de acuerdo con eso. Profe, en cierta parte sí, pero, o sea, como punto de vista personal, 25% de todo el presupuesto me parece mucho. Entonces, usted, o sea, no es un sí, sino un no. No, no estoy de acuerdo con ese 25, pero sí estoy de acuerdo de que, ejemplo, de que el 5% se destine a la contaminación, pero el 20% de ese 25% a la educación, para educar al colombiano a no hacer, porque es que de nada me sirve yo limpiar ríos, limpiar quebradas, limpiar, pues de empezar a limpiar toda la naturaleza, cuando el colombiano no está educado para preservar esa naturaleza. Entonces, el principal factor en donde voy a empezar a tocar para limitar la contaminación de mi país es en la educación. Otro puede decir, no, a mí me parece que es genial el 25 porque pues con eso, pero es el punto, y entonces usted da los puntos de vista. A eso quiero que lleguemos, ¿cierto? A que usted llegue y dice, a mí me parece que sí, pero o no, pero, y ese pero es que es su argumento que va a defender o su idea que va a defender. Y una pregunta, por lo Sí. menos en esos temas que son de orden público y dicen que si uno está a favor o en contra de algo, pues que realmente son cosas de impuestos, ahí se podría terminar de refutar o verificar pues el argumento que uno tiene, pero digamos también nombrando mecanismos de control, porque se sabe que pues, por el sistema de Colombia no es que llegue todo al 100%, por ejemplo, si uno llega a decir que sí,
ahí se podría, para ponerle más peso, también algún mecanismo de control, para Claro, que como el control. eso sería un argumento de autoridad porque usted está citando una norma o una ley o esto que usted me está acabando de decir que son los mecanismos de control. Ese es el autor que hace eso y usted se está fundamentando en eso. ¿Me sirve como argumento? Sí, excelente. No es que yo tenga que saber estrictamente el autor de, no, porque autores pues no es que sea una sola persona, sino autores pueden ser corporaciones, puedo citar la Constitución, puedo citar, pues no es recomendable como tal. En algunos textos nos dicen que no debemos citar como tal la Biblia, pero el sentir social sí. Entonces nosotros citamos el sentir social y pues de una u otra manera empezamos a citar la moralidad del ser humano en esta actualidad, porque si usted me dice no, pero es que la moralidad nunca cambia, o pues si nosotros de una u otra manera empezamos a leer otros títulos, si confiamos en la moralidad del ser humano en la época, pues es un discurso que es vagamente, y dependiendo de la persona que esté en esa época como tal, y ese discurso si es creíble o no creíble, entonces hacia allá va la moralidad del ser humano. ¿Por qué dice eso, profe? Porque, ejemplo, que ha cambiado una persona negra hace 400 años a una persona afrodescendiente en el 2020, ¿qué ha cambiado? Su estructura ha cambiado, su estructura molecular, los ojos, ¿qué ha cambiado? Yo creo que la inclusión, por toda la... Pero la persona sigue siendo la misma, ¿cierto? O sea, sí, dije sí. negro no para ofender ni nada, sino para que en ese contexto era un negro. Y porque era un negro, la misma iglesia decía que ese negro no tenía alma, y como no tenía alma, entonces lo podía esclavizar. Entonces por eso es que eran esclavos, porque no tenían alma. O sea que será de 400 años para acá, que ahorita bajó Dios y le dijo, tú negro, tú tome tu alma. No, allá también tenían alma, pero que es que era el discurso de la época. Entonces en esa época pues les convenía que no tuvieran alma para que existiera eso. Entonces como que, ¿cómo así? Sí, nosotros estamos en pro de las normas y en pro de la moralidad actual. Pues sí, o sea, si nosotros vamos a hablar sobre esa moralidad, pues sí, es complicado porque allá tenían alma también, pero ese discurso que se manejaba allá, pues no era este mismo discurso y no habían esas políticas de inclusión. Ahorita vamos a ver algo sobre esas políticas de inclusión en donde los puedo utilizar como referencia. Una tesis no discutible: la contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Quién me dice que no? Pues sí es mala, o sea que todas las opiniones van a ser, pues sí es mala porque daña el agua, sí es mala porque no deja, las generaciones futuras no van a tener un planeta limpio, sí es mala porque por una otra mil razones que usted saquen ahí, pero siempre va a ser la opinión de que sí. O sea, que no va a haber discusión. La tesis debe ser sustentada con argumentos, que ya lo vimos, que pues toda esa serie de argumentos que hemos realizado, debe ser específica, ¿cierto? Como tal, es más, para que usted no se vaya a enredar cuando la elabore, ráyela así, doble así. Claro, cuando vaya a entregar pues la borra, pero usted la raya así o la saca por allá en otra hoja, en otro pedacito de hoja que le dan ahí, porque usted le dan la hoja completa, pero entonces usted la raya antes del escrito, raya ahí hacia dónde va para que no vaya a perder el horizonte de qué es lo que está defendiendo y de qué es lo que estoy escribiendo. Y que sea específica esa oración. Y cuando se dice que es una oración específica y completa, ¿qué quiere decir, muchachos? Por eso vimos al inicio que era frase y oración, que esa tesis debe llevar sujeto, verbo y predicado, o sujeto, verbo y complemento, que debe llevar la idea como tal. Y eso es lo que yo voy a defender. Que no sea frase, sino que sea una oración completa. ¿Y cómo debe ir escrita? De manera afirmativa. Los textos deben ir argumentativos como tal, pero esta oración debe ir afirmativa, que esa es la que voy a argumentar con los textos que vayamos a hacer posterior. Y pues esta es, como para hacer el resumen, pues la tesis es una afirmación de manera específica, la tesis es una idea completa. Nosotros debemos pensar la tesis, ¿cierto?,
y revisar los argumentos que estoy haciendo, si van en pro de esa tesis o si van debe ir en función, así sean a favor o en contra, pero deben ir en función de dicha tesis. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Claro. ¿Qué tan larga puede ser esa oración de la tesis? Pues usted la puede colocar hasta, la tesis suya puede tener hasta 3, 4 líneas normal, pero también puede tener una sola línea, un solo renglón. Ok, profe, gracias. Es conveniente presentar la tesis en el primer párrafo, que era el que yo le decía que era el párrafo de introducción, y es probable que la tesis, pues usted cuando vaya escribiendo, de pronto sus argumentos vayan a ir cambiando, entonces puede ser que usted a lo último llegue y la lea y dice, uy, no, yo estoy defendiendo como otra cosa, pero entonces será más fácil empezar a cambiar mis argumentos, que son 3 textos como tal, o cambiarle algo a la tesis para que sea coherente a los argumentos que utilizo. Entonces, si llega el caso, entonces usted acuérdese de no entregar el texto como tal de una, sino desde un tiempo, ¿cierto? Lo lee, a ver qué le puedo cambiar, reviso, ¿sí? La cuestión es escribir rápido y corregir despacio, muchachos. ¿Qué significa? Que usted, todas esas ideas están acá, entonces usted apenas leyó el contexto y se le vino esas ideas, usted empieza a escribir. Por eso le dan 10 minutos de planeación. Entonces usted agarra y escribe todas las ideas que se le vinieron a partir del texto, porque si usted se pone a leer y tiene que entregar de manera adecuada y ir acomodando, no le rinde, porque es que es complicado, o sea, para el cerebro es complicado pensar en esas ideas y además ser coherente, ¿cierto? Y que la oración tenga sentido como tal. Entonces, todas esas ideas que a usted se le vengan, como que no las suprima, sino escríbalas. Usted las escribe y después sí empieza a armar con calma su texto. Pero lo primero es sacar todas las ideas que se le vinieron a la mente de qué es lo que yo quiero elaborar. Y por eso es que nos regalan los 10 minutos para la planeación. Si usted tiene eso bien planeado, su tesis, su texto le va a quedar súper bueno. ¿Listo? Y pues que cada párrafo tenga la relación, lo que yo le decía, cada párrafo debe ir en función de quién, de la tesis. Por eso la tesis es supremamente importante. El cuerpo, entonces viene la tesis, el cuerpo en donde, entonces la tesis, antes de la tesis, pues va en el inicio del contexto como tal, va el desarrollo, que sería lo que usted argumenta, lo que usted va a favor o va en contra, y la conclusión, en donde usted le da respuesta a la tesis y respuesta a la pregunta que me está dando el IFES como tal. ¿Cómo puedo citar? Entonces, aquí eran las citas en donde nosotros podemos utilizar, mire, causa-consecuencia, una cita de causa-consecuencia. Si usted fuma, ¿qué? Si puede tener problemas con los pulmones, eso, con pulmones puede generar alvéolos pulmonares. Eso, si yo tomo, entonces puedo generar cirrosis, o sea, a una opción hay una consecuencia. Citas con argumentos de autoridad, todo lo que yo le venía diciendo, que sea de libros, de autores, de organizaciones, Profe, que en este punto, yo, ¿sí? yo me pareció escucharlo como que no se puede citar la Biblia. La Biblia de manera directa, que usted dice Juan versículo tal, no. ¿Y eso por qué, profe? Nos indica porque de una u otra manera permea la subjetividad del humano como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No citamos la Biblia de manera directa porque acuérdese que ¿qué hace el padre en la iglesia? ¿O qué hace usted cuando lee la Biblia? La interpreta. La interpretamos y hacemos, eso se llama, el padre se dedica a hacer hermeneuta. O sea, él le hace un análisis hermenéutico a eso y que está escrito. Profe. Señor. Y exégesis también. Eso, entonces él hace esa interpretación y la da a la sociedad para adecuarla a la sociedad. Entonces lo que yo puedo es agarrar eso que está sintiendo la sociedad y citarlo. Lo que
lo que yo digo es como que pues es una fuente de autoridad, ¿no? Moral en este caso. Pues ahí tiene Pues que sí, verlo. pero sí, Bueno, señor, yo lo entiendo como tal, pero pues uno le da como las indicaciones, pero de que usted no lo pueda meter, pues usted la puede incluir, pero se sugiere de que no lo hagamos de esa manera. Pero si usted llega allá y dice, no, pero es que aquí está perfecto y yo me sé este pedazo y lo puedo hacer, y perfecto. Listo, profe, pero que no en es ese caso no hay recomendable. problema. O sea, Señor, para ellos está bien calificado si uno lo cita si usted directo. tiene unos buenos argumentos, él no le va a decir nada, sino simplemente pues no, a nosotros como tal nos indican es eso. O sea, acuérdese que todos son sugerencias. No es que no lo vaya a hacer, no, porque si usted lo hace esta vuelta y lo hace de manera adecuada y es un argumento sólido, lo hago, lo puede hacer. Pero lo que yo le venía diciendo es, bueno, si lo quiere hacer y lo puede ir por otro lado, puede hacer una cita del sentir social o una cita de experiencia, que vale, claro que vale, pero las que más valen acá para darle fuerza a mi texto es esa. Y que una cita es de un experto del tema como tal, ¿cierto? O de expertos o de organizaciones que hayan sacado como tal las investigaciones que estemos mirando. De los refranes, pues los refranes populares, las citas máximas y mínimas es cuando maxifica una idea y cuando minimiza una idea. Entonces, Colombia, el mejor exportador de flores del mundo, o Colombia, el mejor exportador de café con las mejores proporciones de no sé qué que tendrá el café del mundo. Entonces, es una cita máxima porque estoy elogiando como tal eso que estoy haciendo. La mínima, el peor país el peor gobierno de los años, de los últimos 100 años que ha tenido Venezuela es el que ha tenido desde el 2000 tal hasta el 2000 tal, porque y usted da sus, entonces es una cita en donde minimiza a la persona o la acción que estamos haciendo. De ejemplos, es lo mismo que estábamos diciendo que eran las de experiencia como tal, o te dice, bueno, como por ejemplo a la señora tal le pasó, o si estamos hablando de la inseguridad del país. Entonces dice, como por ejemplo, en los últimos meses en Colombia, en Cúcuta, ha subido el índice de la criminalidad, ya que hay un retorno de las personas extranjeras, para no meternos, de las personas extranjeras y también oriundos de la misma ciudad están cometiendo delitos en toda el área metropolitana. Y está citando usted lo que está pasando como tal. Y pues esto es cuando a nivel nacional o a nivel entonces que el sentir social que pues de una u otra manera es lo que percibimos nosotros, ¿cierto? Y lo que dice la sociedad y lo que escuchamos de las noticias como tal. Aquí vamos a hacer los ejemplitos y vamos a hacer la actividad como tal. Listo, el primer ejemplo dice que a ver, les digo, la asistencia la tomo con la actividad. La actividad viene código, bueno, ahorita le muestro que es la actividad y ahí se toma la asistencia. No es que vaya a quedar mal ni que vaya a quedar bien la actividad como tal, porque no se va a calificar, pero sí de verdad intentemos y empecemos a escribir para pues yo empezar a revisar y leer como tal las que pueda alcanzar a mirar y decir, mire, aquí quedó bien, aquí quedó mal planteado esto, para que usted se vaya con una idea de qué fue lo que de cómo es que estamos con respecto a eso. Entonces dice, la editorial del país del 19 de marzo del 2020. Las medidas de confinamiento dictadas para
luchar contra el coronavirus tiene como objetivo principal frenar su expansión y proteger así a las personas más vulnerables, que son los ancianos y quienes padecen patologías previas. Es un gran contrasentido, por lo tanto, que no se hayan reforzado las medidas de seguridad precisamente en los lugares donde mayor concentración de personas vulnerables hay. Las residencias de ancianos, el goteo de casos con un elevado número de contagios y muertes conocido en las últimas horas indica que estas residencias están viviendo una situación de colapso y abandono intolerables. Las medidas de choque se han centrado hasta ahora en reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, pero es urgente extenderlas a esas residencias donde el virus puede hacer mayores estragos. Las personas que viven en ellas y quienes las atienden están en una situación de alto riesgo por tratarse de lugares cerrados con una alta concentración de personas de salud endeble que comparten habitación y espacios comunes. Las plantillas de estos centros son muy justas incluso en circunstancias normales, de modo que a la facilidad de propagación hay que añadir la merma de aquellos trabajadores que también se han contagiado y están en cuarentena. La pregunta acá, ¿qué opinión tiene frente a las ayudas humanitarias que ofrece Colombia para el coronavirus? Ya me dieron el contexto como tal, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto, Profe, ahí es donde hay que aplicar el texto argumentativo. Sí, ahí es donde debo aplicar el texto argumentativo. Entonces, ¿qué opinión tengo frente a las ayudas humanitarias que ofrece Colombia para las personas que tienen, pues que presentan el coronavirus o que... ¿Cómo puedo eso? A ver, ¿cómo puedo empezar esa ahí? ¿Cómo la puedo empezar? Bueno, profe, yo diría que primero empezaría a identificar cuáles son ese tipo de ayudas, ¿no? Por ejemplo, bien. El ingreso solidario, jóvenes en acción, ampliaron la capacidad de cobertura para que más jóvenes pudieran acceder a este beneficio, ¿sí? ¿Por qué cree que eso? Bien, ¿por qué cree que el gobierno empezó a dar esas ayudas? Bueno, en principio porque es el responsable de cuidar del bienestar del pueblo, ¿no? Eso, ¿y por qué más? ¿Usted por qué cree que? Porque él también de una u otra manera sabía que el gran porcentaje de la población se iba a quedar sin empleo. De hecho, por eso es que cada familia, pues lo mayor es que cada familia, a un integrante de cada familia, le llegue la cuota de eso de los 160,000, no sé cómo se llama eso. Ingreso solidario. Bueno, a cada persona, a un ejemplo, a cada familia, a uno a un integrante de esa familia, que le llegue el ingreso solidario, y si pues hay personas estudiando como tal, entonces pues le llega lo de Jóvenes de Nación y duplicaron lo del Jóvenes de Nación para ayudar. Pero esa ayuda mitiga este riesgo. No, es una ayuda de Ninguna ayuda. Entonces ahí es donde usted empieza a escribir. Sí, o sea, usted me está preguntando sobre qué ayuda está pidiendo y yo le puedo explicar que hay ingreso solidario, yo le puedo explicar a usted de que existen las ayudas, de que esta, las conozco, pero la plata no me está protegiendo de esto, porque no a todos les llegó y los ancianos se exponen a eso, y además ¿cómo es que se llaman? Los puestos de salud o las entidades de salud tampoco estaban como o estaban adecuadas para esto, y ahí es donde usted cita, por ejemplo, en el municipio de Villa del Rosario, el hospital
no me acuerdo cómo es que se llama, como medida como alternativa, sacaron a los enfermos de COVID al parque. Usted puede citar eso de que y entonces pues, y usted puede decir que hay, o sea, si lo sacaron, cuáles son las medidas de bioseguridad que hay ahí, y es que, por ejemplo, no se puede, ahí en el parque no se puede como expandir más el virus, y empieza usted a escribir sobre eso. Este pues era un poco así, pero este ya de manera directa se sacó del 2016 del módulo de competencia escrita. ¿Considera usted que los medios de comunicación mantienen una posición neutral cuando presentan noticias? Justifique su respuesta. Deberían ser imparciales, ¿no? Pero muchas veces los periodistas y las personas que entrevistan van parcializados, ¿no? ¿Cómo iría? A ver, ¿cómo construiríamos? Bueno, estamos armándolo. Estamos armando eso, pero nos lo llevamos. Porque generalmente, pues, los periodistas también son seres humanos, ¿no? Y tienen ideales, tienen pensamientos, ¿verdad? Y obviamente, pues, ellos, a pesar de que tratan de ser imparciales, siempre va a llegar un momento donde Entonces su sale respuesta lo... es sí. No son, vea, ¿considera usted que los medios de comunicación mantienen una posición neutral cuando presentan noticias? Entonces lo que usted me está diciendo es no, perdón, no. Pero hay que argumentar por qué, ¿no? No, antes de dar la argumentación necesito lo que voy a defender. Y eso Ah, ok. que usted acabó de decir es lo que lo que usted va a defender. Entonces, No, los medios de comunicación tienen una posición. Ser humano está permeado por o condicionado o es manipulado, lo que usted quiere utilizar ahí, permeado por la sociedad, ¿cierto? Desde que nacemos, ¿cierto? La sociedad nos indica o nos obliga, o como usted diga. ¿Por qué? ¿Quién es el que me obliga a estudiar? ¿Por qué están estudiando ustedes? Bueno, cuando éramos niños y pues éramos obligados, quizás otros, pues ahorita un poco más mayores, lo hacemos porque queremos, ¿no? Y eso es lo que pensamos, que nosotros estudiamos porque queremos. Para desarrollar. Pero en realidad nosotros estudiamos porque la sociedad nos indicó de que nosotros debemos ser profesionales para abrir posibilidades de trabajo, ¿cierto? Y para que, entre comillas, tengamos una estabilidad laboral, y a partir de esa estabilidad laboral, usted piensa, bueno, tengo mi estabilidad laboral, empiezo a tener mi familia, tengo mis hijos, tengo mi familia y tengo el concepto de familia y de felicidad. Usted no, pero es que yo quiero vivir solo, sí, pero es que usted puede vivir con su perro y su perro es su familia. Entonces, que diga, no, profesor, es que yo estoy estudiando para servirle a la sociedad. Excelente, o sea, usted va a ser una persona que va a trabajar gratis y va a vivir debajo de un puente. No, pues mi papá y mi mamá me ayudan. Sí, pero toda la vida ellos no van a estar ahí. Ah, pero acuérdese que ese es mi pensamiento. Usted me lo puede refutar. Y con ese sentido lo hacemos. Entonces yo digo, no, todo el ser humano está permeado por la sociedad. Desde que nacemos, la sociedad o la comunidad, para no repetir la sociedad, la comunidad nos indica qué hacer. Tanto así que como el periodista es una persona, por eso es, y ahí sí, lo que usted me acabó de decir, como es una persona,
siempre va a estar ¿qué? Parcializado. Eso, y listo, coma, ya leí la introducción y leí la tesis que voy a defender y ahí sí empiezo a dar los argumentos para defender eso que usted está diciendo, que como es una persona, está permeado o parcializado o tiene un partido, tiene un sentido, pues porque eso lo hace de manera inconsciente. ¿Listo? Seguimos con la otra. ¿Considera usted que los dibujos animados modernos cumplen con la función educativa que los contenidos dirigidos a la población? ¿Considera usted que los dibujos animados modernos cumplen con la función educativa que los contenidos dirigidos a la población infantil deben tener? Sustente su respuesta. ¿Será que Peppa Pig es muy educada? ¿Será que los Simpsons son muy educados a nivel religioso? ¿Será que el Chavo del 8 respeta al profesor Girafales? ¿Será que Modern Family, yo no me acuerdo, los dos esos, el peladito pequeñito y el papá gordo, que es supremamente grosero eso? O South Park, ahí es donde usted dice, bueno, sí o no, sí cumplen la función educativa. ¿Y qué es la función educativa? ¿Y por qué? ¿Por qué el dibujo animado tiene que ir en función de eso? De la función educativa. ¿Por qué? Luego eso no es función de la escuela. Luego no eso es función del papá. No de la comiquita ese que él está ahí. Sí, pero acuérdese que esta sociedad nos enseñaron a nosotros que pues los papás tienen que ir a trabajar y sale el papá y la mamá a trabajar y el que educa al niño es la televisión. Entonces, son todas esas posturas que usted puede tomar a partir de esto. Seguimos. ¿Aprueba usted los programas denominados cazatalentos dirigidos a niños? Cuando usted sabe, si son abogados, yo sé que hay unos abogados acá, que ahí hay una directa explotación infantil. Ay, no, es que el niño es muy buen cantante y ay, voy a ponerlo a cantar y eso es trabajo, ¿o no? Y eso es uno de los casos, porque si usted pone a ver otros casos, no, es que el cazatalento no salió cazatalento, sino violador y entonces la mamá lo expuso a eso al niño. Tanto así que nosotros, la sociedad, pues gran parte de la sociedad critica a esas mamás que enseñan a las niñas desde chicas a que no, mamita, usted es reina y la voy a llevar a los concursos y que no sé qué, y usted busca como tal algunas referencias y desde la parte psicológica nos dicen que no debemos exponer a los niños a esas cosas. No, pero es que es mi niño y es que yo hago lo que el niño hace porque yo tengo poder sobre el niño hasta los cuantos años. Ay, profe, o sea, sí, mi papá es el que decide por mí. Y si yo no lo quiero, no pasa nada porque la opinión mía no cuenta acá en Colombia. ¿Listo? El otro, algunas personas consideran que las competencias deportivas nacionales e internacionales son utilizadas con fines políticos y comerciales. Y para no alargarnos, esta es la tareita la actividad que vamos a hacer, que es la que leímos. O ponemos, sí, está mejor. Algunas personas consideran que las competencias deportivas nacionales e internacionales son utilizadas con fines políticos y comerciales. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Escriba un texto argumentativo con una introducción, un desarrollo, una conclusión donde justifique su posición respecto al tema, ¿cierto? Recuerde que se evaluará la redacción, el desarrollo de sus argumentos y la claridad de sus ideas. Le voy a enviar el link a Bestia. Este es el texto. Competencia escrita. Le manda un programa como tal, ustedes lo instalan
no le deja abrir ninguna casilla. Lo que sí le pide es la cámara y que si pasa algún inconveniente y carga, entonces pues de una vez pues mandar el reporte de la falla que tenga o que le suceda ahí. Y pues como ya levantaron la cuarentena, pues ustedes escogen a presentarlo pues de manera presencial como tal, en donde le dan el cuadernillo y pues entran a presentarlo normalmente con los elementos de bioseguridad pertinentes. Pero sí, en ningún lado pues de una u otra manera no se van a conectar así como tal, porque violan la privacidad del ser como tal. Y con respecto al tiempo, sí es las mismas condiciones. O sea, no le bajan como tal el número, no, son las mismas condiciones, porque lo van a calificar pues con las mismas condiciones. Vamos a presentar pues unos textos que hicieron unos compañeros sin nombre como tal, pues para ir revisando y decir, mire, de aquí está bien planteado, está como tal acorde. Acuérdense que no debo reciclar lo que me daba el contexto, ¿no? Lo que me daba la pregunta como tal. Entonces dice, sí, ya que el deporte en los escenarios en el que en el principio, entonces aquí hay un error de escritura como tal. La competencia depende de las destrezas mentales y físicas de los deportistas. Aquí termina, ahí tenía también otra cosita, un error. Quienes con su nivel deportivo llevan sus equipos a sus disciplinas a la victoria o sus disciplinas a la victoria. Bien, aquí pues podríamos buscar otra cosita, pero está bien. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que no es así, y la política está tan relacionada con el deporte como los medios de comunicación y el poder político. Bien, esto es lo que usted va a defender, y usted lo que usted planteó como tal, ¿cierto? Entonces eso sería su idea a la cual va a defender. Bien, vamos a mirar qué argumentos le puso. El deporte, entonces, por su condición, entonces sobra. Eso sobra como tal. El deporte, por su condición, es un catalizador de esperanzas simbólicas entre naciones, y como forma de demostrar ser victoriosos sin necesidad de llegar a la confrontación violenta, ha sido figurado en muchos capítulos en los que la política es tan protagonista en sus disputas como las contiendas deportivas. Lo que escribió está bien, pero no hay ninguna coma, ningún punto como tal. Entonces no le puedo dar una interpretación a eso que usted me está dando. Sí tomo el argumento como tal, lo percibo, pero le faltó poner las comas de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, así no empezamos el argumento. Entonces, uno de los ejemplos a resaltar son los Juegos Olímpicos. Entonces, no ejemplo como tal, porque queda muy ahí abierto. Entonces, uno de los ejemplos a resaltar son los Juegos Olímpicos, tales que muestran una competencia asimétrica entre países desarrollados y en vía de desarrollo. Si bien los participantes compiten deportivamente en igualdad de condiciones, los países desarrollados son los que más obtienen los mejores resultados. ¿Por qué? Entonces usted puede decir el por qué tienen los mejores resultados, ya que en los países desarrollados
el gobierno invierte gran porcentaje del presupuesto nacional para motivar el deporte desde las instituciones educativas o desde los clubes formados como tal. Por lo tanto, los resultados deportivos reflejan el poderío nacional y también la desigualdad entre las naciones. Esto es lo que usted me respondió. Eso es su respuesta. Esa respuesta como tal va relacionado a la pregunta que se hizo. ¿Sí? Lo escucho. Ustedes le dieron la misma pregunta. Ya le olvidó. No, no se relaciona. O sea que no. Pero no listo. O sea, escribió bien bonito porque pues de una u otra manera estaba acomodado. O sea, como que sí. empezó, pero luego se perdió. Eso es lo que yo decía. ¿Se acuerda de la pertinencia que decíamos? Que de una u otra manera sí empezamos a escribir, ella llevaba una buena idea hasta aquí, mire, hasta ahí, o sea, iba excelente, pero ¿qué fue lo que me preguntó? Que si el deporte tenía fines políticos y comerciales. Entonces, aquí, ejemplo, para que me fuera quedado bien, sí, por ejemplo, los resultados reflejan la cantidad de dinero que gana el buen deportista por hacer una valla publicitaria o como usted, si es comunicador, entonces pues una entrevista o ¿cómo es que llama eso? Una propaganda. ¿Cuánto paga Nike? ¿Cuánto no paga un empresario para que le salga ahí en McDonald's la mejor hamburguesa del año? Y porque lo dice Messi, entonces los niños, yo quiero una hamburguesa porque quiero ser igual a Messi. Entonces ahí esa respuesta y quedaría pues con estas cositas, errores mínimos, pero está bien como tal. Sí, pero esto era lo que yo le decía, o sea, estuvo bien estructurado como tal, pero fui a responder y no tuvo relación, porque de pronto ya cuando estaba escribiendo, pues se le fue, sí, se salió de contexto como tal y se le olvidó pues la pregunta que de una u otra manera debía responder con mi tesis, pero bien, o sea, iba bien. Yo considero que los deportes nacionales e internacionales aquí recicló lo que teníamos, ¿cierto? Desempeñan un rol importante en el sector político, ya que en ocasiones en algunas transmisiones de los ciudadanos se encuentran, acá hay un error de redacción, ya que en ocasiones en algunas transmisiones los ciudadanos se encuentran entretenidos y ciertos sectores políticos aprovechan esa persuasión ejercidos por los medios de comunicación masivo para implementar o ejecutar ciertos proyectos que a largo plazo afectan las clases. Bien, eso es lo que usted va a defender, excelente el que hizo esto, pero ¿dónde está su argumento? Sí, eso es cierto. Y es cierto y usted lo agarra acá. Bien, o sea, mire, vea, o sea, las competencias deportivas, en este caso lo agarraron los políticos para sacar esas políticas públicas o esas normas o esas cosas que usted me está diciendo para que sean aprobadas en el país y nadie pelee y nadie diga nada. Pero bueno, sí, eso lo sabemos porque estamos acá, pero y el argumento, pero ese inicio estuvo genial, pero le faltó. Listo para el que hizo eso, entonces va bien, pero le faltó esa argumentación y esa respuesta, pero empezó bien, listo. Sí, ahí, coma, estoy de acuerdo, ya que el gobierno de cada país patrocina los temas convenientes al deporte.
y a su vez a los mismos deportistas. Tienen el beneficio de desplazarse a competir con otros deportistas y al final, ya sea de esas olimpiadas, competencias y o juegos, las categorías o el ganador en la que representa o dejan alto el país, pero pues sí, eso es cierto, pero ¿qué relación tiene eso con la pregunta como tal? ¿No? Entonces, sí lleva una buena idea como tal, pero no me dice nada, o sea, ¿qué posición tiene usted? O sea, sí, estoy de acuerdo, pues sí, eso es obvio como tal, pero no le veo el como que mire, si hacia el man es el ganador, entonces Colombia le da una casa, una beca, un carro, o sea, motiva a eso. Y sí, en realidad Colombia le da a un medallista olímpico una casa y un dinero, pues, por ese premio. Bueno, yo creo que sí estoy de acuerdo, pues lo comercial siempre está a simple vista en cada evento deportivo, ya sea fútbol, ciclismo o tenis. En cuanto a lo político, no necesariamente es tan, ahí pues debía usar otros tipos de palabras, visible, o se ha evidenciado que se utilice algo político con ello, pero cabe la posibilidad de que alguna persona intente hacerlo. Pues faltan unas cosas de sintaxis, llevaba una buena idea, pero igual no la defiende como tal. Seguimos acá. Sí, en estos eventos deportivos, ya sea nacional o internacional, recicló de ahí de arriba. Su visualización y seguimiento está al alcance de la población. Como son tan promovidos, ya sea por los medios de comunicación y las redes sociales, cada vez que este aparece está vendiendo, ya que es una idea de mercadeo o producto de consumo, que puede ser de la canasta familiar o simplemente el producto necesario. Eso es lo que usted percibió y lo que usted va a defender. Vamos a ver qué es lo que me dice. ¿Y es viable? Bien, ya que si estudian el mercado podrán encontrar el tipo de población que acceden a los eventos deportivos, en qué edades se encuentran y si esta edad es consumidora, ya que tienen el medio para poder obtener el producto. Faltó un poquitico más como darle la respuesta a esto. ¿Es viable para el país? Entonces ustedes ahí, por ejemplo, hubiéramos concluido con pues desde mi punto de vista, ¿cierto? Este mercadeo es viable para el país, puesto que generan impuestos para la región en cada encuentro deportivo, evidenciando que hay pues regiones que viven en pro de un equipo de fútbol. Entonces, ustedes han evidenciado que cuando Cúcuta estuvo en el 2006 en la Libertadores, mucha gente se lucró de que Cúcuta estaba en la Libertadores, entonces sé que vendían camisas, que venía gente pues de afuera, ¿cierto? Que entraban al estadio, que le entraba dinero a Cúcuta por parte, o sea, había una movilidad de economía por parte de esos equipos. Y el ave viable, la respeto, claro, yo la debo respetar porque es el punto de vista, pero estoy leyendo esa argumentación. Y la última, para terminar, las competencias deportivas a nivel nacional e internacional buscan presentar en el mundo una mejor situación actual del país. Bien. La mejor
parte de situación actual del país. Por lo tanto, Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol son realizados en lugares atractivos que resaltan el progreso de la nación. Eso es lo que usted va a defender, ¿cierto? Bien, excelente. Que, sin embargo, estas acciones esconden la verdadera realidad, sí, en las que viven el país anfitriones, dado que no permiten demostrar aspectos como de crisis humanitaria, bien, o económica. Ahí le faltó la tilde y la tilde. Como la pobreza o la violencia, eso que enfrenta el país anfitrión o un país. Sí. De esta forma es como las actividades deportivas de alcance internacional o nacional transmitidas a medios internacionales son utilizadas con fines comerciales y políticos que permiten promover una buena imagen del país con la intención de atraer inversión extranjera, turistas o posibles contratos comerciales con las empresas internacionales. Excelente, y esa no era la idea que usted quería dar, sino era esta la que usted me quería dar. Cuando terminé, la comprendí. Listo, muy bien. Profe, Ahí venía el punto de vista, la conclusión suya, pero es genial. Aquí usted tiene su idea, lleva la secuencia, le da los argumentos pertinentes. ¿Sí? profe, yo en mi texto pues utilicé todos los paréntesis, punto y coma, los puntos seguidos, pero no sé si como tal mi tesis está bien. No sé si qué posibilidad hay Pero lo de- buscamos entonces. Me dice, no, es ese, porque pues... Creo que está muy rápido, profe, pero yo lo tengo acá copiado. Si quiere lo colocamos en el chat. listo. Lo coloca y yo lo pego acá y lo miramos. Perfecto. Y con ese pues damos por terminado como tal. Ahí está, profe, pero no sé si me alcanzó a pegar todo, porque creo que tiene un límite. O usted lo mira de acá, usted Hasta donde mira, dice mega evento. sí, pero ahí falta, yo creo Por que eso un poco más de la mitad del copie el sustento. otro pedazo. Yo lo acomodo acá. Hasta donde dice mega evento. Ahora copie lo que dice mega evento y yo separo acá el punto y seguimos. Copie el otro pedazo. Listo. Y Mueve, copió hasta donde dice promueve el que promueve el. el consumo, profe, y Listo. termina en afluencia. Bien. Vamos a leerlo y con ese pues. Listo, muchachos. Entonces vamos a mirar, vamos a revisarlo y a detallarlo. Sí, estoy de acuerdo debido a que los eventos deportivos y culturales son una manera de atraer el tráfico a un país o a una ciudad. Bueno, acá por ejemplo, Tráfico de personas, sí, eso. me faltó. Entonces, eso. Sí, atraer las personas sí, individuos extranjeros, pero bien. Muchas personas en el mundo tienen deseos fuertes, también poder adquisitivo, bien, excelente, que los lleva a tomar decisiones de desplazamiento y consumo solamente por el hecho de querer vivir una experiencia satisfaciendo dichos deseos. Por ejemplo, el mundial creo que es un evento apropiado para que tome lugar en, en lo que estamos hablando. Aquí pues se podría decir de otra manera.
Entonces aquí, para que tome pertinencia en el presente texto. Sí, o sea, son otras maneras de decirlo, pero bien. Listo. El Mundial de Fútbol es un mega evento, bien, que tiene la capacidad de trasladar personas apasionadas por el fútbol. Aquí hay dos, entonces, que tienen las personas apasionadas por el juego, pues se supone que ahí se interpretaría que es el fútbol, y que desean apoyar a su selección. Bien, esto tiene persuasiones económicas y comerciales, ya que dichas personas... Repercusiones, profe. Eso, tiene repercusiones económicas y comerciales, ya que dichas personas van a consumir en el país y gastar su dinero satisfaciendo sus necesidades en dicho lugar, país o ciudad, pues, del evento, como hospedaje, alimentación, entretenimiento, transporte, etcétera. Excelente. Con este panorama es evidente que trae beneficios económicos el hecho de que se realicen eventos deportivos en algún país, coma, ¿cierto? Porque esto promueve el consumo y al promover el consumo, el cual es un elemento que contribuye al cálculo del PBI de la nación. Bien, aumenta el indicador que manifiesta qué tan productivo es el país. Así que estoy totalmente de acuerdo, porque los visitantes van a dejar su dinero y a su vez la economía sube o aumenta. Y eso provoca, ahí estaba explicado. Y eso provoca que dicha economía crezca y circule con más afluencia. Perfecto. Bien. Sí, pues aquí y hay unos errores mínimos de cómo utilizar unas ciertas palabras, pero sí, perfecto. Así es que es el texto y debe ser de esa manera. Excelente esto. ¿Cómo es que se llama? Freeman. Hey, lo felicito. ¿Usted qué programa es? Perdón. Yo soy de comercio internacional, profe. Listo, perfecto, Freeman. Entonces, así más o menos, muchachos, pues es el panorama actual que tenemos. Y pues sí, muchas veces es el fortalecimiento de esto, pues como consejo para que nos vaya bien en esto, haga dos testigos argumentativos de aquí antes del 14 de noviembre. Siéntese y escríbalos. Les voy a regalar para que se lleven la pregunta, que ese es el del 2018 como tal. La pregunta que salió y quiero que me regalen su punto de vista. Tan facilito, mire, el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes. Con el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes, varios gobiernos de Centroamérica han aprobado una ley que promueve el uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de impuestos de circulación para este tipo de vehículos. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? Esa fue la pregunta que respondieron sus compañeros en el 2018. ¿Estoy en desacuerdo con eso? Pues ya usted dice, pues yo estoy en desacuerdo. Por ejemplo, usted se puede tomar posición. Yo estoy en acuerdo en que aprueben esto, ya que pues el vehículo eléctrico corre menos, ¿cierto? Va a correr muchísimo menos. Entonces,
corre menos que el vehículo a gasolina o a gasoil y la reducción de la velocidad en los vehículos, pues puedo plantear que es altamente probable que disminuyan los accidentes de tránsito. Entonces me puedo ir por ahí, o también puedo decir, no estoy de acuerdo porque entraría en crisis económicos el país, ya que las bombas de gasolina entonces van a disminuir su comercialización, entonces el impuesto que pagan las bombas de gasolina a los departamentos y a la nación, entonces bajaría. Otro dice, sí, estoy de acuerdo porque en Cúcuta, desde que nos levantamos desde las 6 de la mañana, en la población general percibimos el smog que aparece de 6 a 7 de la mañana, que es el aire ese contaminante de la ciudad, evidenciando que ahorita en momentos de pandemia ese smog no volvió a aparecer porque pues la afluencia de vehículos no es tan alta como antes de la pandemia. Entonces usted puede tomar un montón de cosas de acá, pero la cuestión es redactarla y empezar a escribirla. Listo, muchachos, entonces los espero. Bueno, conmigo no se van a conectar, sino es con el compañero que se llama, bueno, tiene un nombre que se me pasó, que le va a orientar lectura crítica de hoy en 8, muchachos. Entonces los felicito a los que pues presentaron la prueba como tal, los que fuimos leídos pues miramos, los que no pues disculpe, pues es por el tiempo como tal, pero pues desde mi parte les doy muchos ánimos y ojalá que nos vaya bien en esa prueba y por favor pues prueben, siéntese y escriban y ay no, esto no se escribe de esta manera y para que más o menos se guarden su estructura del texto argumentativo. Hoy me voy muy feliz porque sé que algunos de ustedes, pues no es que diga, yo les enseñé, pero más o menos se fue con la idea de cómo es que se escribe el texto argumentativo, cómo es que va, introducción, desarrollo y cierre, o sea, inicio, entonces el inicio a la contextualización, la tesis, el argumento que voy a hacer y mi cierre, que es la respuesta a la pregunta que me están haciendo. Listo, muchachos, felicitaciones y muchas gracias por el encuentro. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.